Y de hecho, otro concepto que se está viendo ahora es el concepto del eje no solo intestino-ojo, sino intestino-ojo-cerebro, ¿vale? Está todo conectado y como factores externos, como pueden ser los factores epigenéticos, la dieta, ciertos fármacos, etcétera, el ejercicio, de ahí vamos a hablar luego, pueden generar pues o una simbiosis o una disbiosis en el sentido lo que hemos estado hablando, ¿no? Puede generar un desbalance y provocar ciertas enfermedades. De hecho, hay autores que ya hablan de la microbiota intestinal como el órgano invisible. Muy bien, Carlos. Bueno, pues ahora sí ya estamos grabando. Quiero agradecerte primero que nada por el tiempo, la disposición y todo de estar de un lado al otro literal del mundo, aquí dándome tu tiempo para estos caprichos de la academia. Siempre les agradezco a todos los invitados que me apoyan con este pequeño proyecto que tengo. Y pues también agradezco mucho a May que me haya dado la oportunidad de contactarte y de pues empezar esta charla el día de hoy. Carlos, tengo entendido y vamos a hablar un poquito sobre la microbioma o microbiota de la superficie ocular, ¿cierto? Exacto. Sé que se han hecho varios estudios en varias partes del cuerpo sobre la microbiota del organismo, pero no es tan común que esté como tan estandarizado sobre la superficie ocular. Y apenas tiene, pues digamos, no mucho. De hecho, este año leí un trabajo tuyo que es muy reciente, que se acaba de publicar, y que por ahí hicieron un estudio muy interesante entre la superficie entre pacientes de la población española e italiana, ¿cierto? Más o menos por ahí va, si no estoy tan perdido. Sí, Perfecto. exacto. Bueno, como has comentado, antes de citar, es que tienes razón, hubo un proyecto a nivel internacional del estudio del microbioma del cuerpo humano, pero no se incluyó el ojo, ¿vale? Se incluyó pues el intestino, la vagina, la boca y tal, pero no incluyó el ojo. Pero es que en el ojo lógicamente existe microbiota y microbioma, que también es interesante que lo hayas tocado porque lo vamos a ver luego, la diferencia entre esos dos conceptos, parece que se mezclan, pero es interesante y bueno, estamos en el inicio, pero parece que es algo que bueno, que pueda tener muchísimo camino y desarrollo. Así que nada, muchas gracias a ti por dejarme este espacio. Perfecto, no, gracias a ti. Cuando gustes puedes compartir la pantalla y pues obviamente irán surgiendo preguntas. Discúlpame si son preguntas un poco tontas, pero la verdad es que yo estoy completamente nuevo en el tema sobre esto que vamos a hablar. Vale, sí, pues bueno, pues perfecto, pues empiezo. Si te parece, empiezo y bueno, lógicamente si tienes alguna duda, pues interrumpimos aquí como estamos el podcast, que la verdad que es la primera vez que hago un podcast así, aunque sea con presentación, me parece bastante interesante. Y bueno, David, pues muchas gracias de nuevo por la invitación y a May, a mi amiga, que ahora mismo está en otro curso en Barcelona, que justo está dándola también. Empieza ahora un curso de también su campo, que son las lentes intraoculares. Y bueno, le agradezco que me haya puesto en contacto contigo para hablar de este tema que a mí, a mi grupo de investigación nos apasiona, que estamos intentando desarrollar. Es verdad que no es fácil pues por el tema logístico, por el tema económico, pero bueno, que le vemos un potencial. Como veis en el título, hablamos de infecciones corneales y después en superficie ocular, y esto es importante que empecemos así, porque realmente la metagenómica se empezó para las infecciones corneales, luego lo veremos viendo. ¿Y por qué se empezó para las infecciones? Porque yo creo que todo oftalmólogo, independientemente de que después sea subespecialista o no, ve úlceras corneales y sabe que muchas veces está ante una úlcera corneal infecciosa y los resultados son negativos, ¿no, David? ¿Estás conmigo? ¿De acuerdo, no? Claro, sí, estoy de acuerdo. Entonces dice, bueno, uno sabe que está aquí delante de una infección, pero ¿qué pasa? ¿No? Sale todo negativo y hay que se hace, tratamos, como decimos en España, a cañonazo. Hay que se inventen nuevas test diagnósticos. Bueno,
Y otra cosa importante, que yo creo que David también estará de acuerdo conmigo, es que el clásico que por lo menos en España se decía, ¿no? Que en medicina nada es lo que parece, ¿no? Siempre se habla de la sífilis y tal, pero hay muchas cosas en la medicina y lógicamente dentro de la medicina la oftalmología es así, ¿no? Porque es una especialidad que es muy de imágenes, que es verdad que cada vez hay más test genéticos, etcétera, hay más pruebas, pero partimos mucho de lámpara de hendidura y siempre, muchas veces creemos que estamos en torno a una cosa y realmente pues no estamos. Y eso, como hemos dicho, parte de las infecciones. Las infecciones, aunque es verdad que tenemos que tener unos índices de sospecha por ciertos signos clínicos, es muy importante que intentemos hacer pruebas complementarias, a pesar de que, como hemos dicho en algunas ocasiones, dan negativas. Y este estudio, que lo pongo yo siempre de hace ya un montón de años, si os fijáis, está publicado en el iOS, lo que hacían es poner a especialistas corneólogos que en teoría están acostumbrados a ver úlceras infecciosas y le decían si sabían si eran bacterias o hongos. Y si os fijáis los resultados, solo por la fotografía, menos del 70% de los corneólogos eran capaces de diferenciar ya no el bicho, sino solo era si era un tipo u otro. De ahí a que nos hablen de que hagamos más pruebas complementarias. Y todo esto de las pruebas complementarias, del diagnóstico de las infecciones, pues parte, bueno, lógicamente parte hace mucho más, pero Koch, que también lo estudiamos en la carrera de medicina, ¿no? De microbiología, fue un famoso, y dentro de sus postulados él decía pues, que cuando hay una infección, pues, el agente patógeno tiene que estar, lógicamente, en un animal enfermo y debe estar ausente en el sano. Entonces, si nosotros tomáramos una muestra de ese animal enfermo, lo podríamos cultivar y si lo pasamos a un animal sano, deberíamos provocar la enfermedad. Y luego lo volveríamos a coger y debería a volverse a cultivar. Estos son los postulados famosos de Koch, que si bien le damos muchísimo peso, la realidad es que no siempre es así. ¿Por qué? Porque como hemos hablado antes, realmente existe un gran problema con la identificación de microorganismos. Hay un montón de literatura y donde nos viene a decir que los métodos clásicos en muchas ocasiones pues menos del 50, 60 hay variabilidad, nos dicen qué microorganismos son. Y ya hace años, más de 100 años, pues este autor decía que cuando implantamos en las placas de Petri, ¿no? Pues que hay veces que hay una anomalía en el conteo de las placas. ¿Y por qué ocurre? Pues no solo porque no se cultiven, sino es que algunos microorganismos necesitan muchísimo tiempo para la incubación y otros, pues que necesitan unas características especiales para poder ser cultivados. Eso no significa que es que no estuviera infección, pues, sino que a lo mejor no lo estamos haciendo bien o no hemos esperado lo suficiente. La realidad, como hemos dicho, es que los estándares actuales, y de nuevo aquí me encanta recomendar este artículo porque es un artículo súper interesante, es largo, pero fácil de leer y yo lo tengo de apoyo siempre y lo recomiendo en el Survey, que ya que estamos aquí, a mí me encanta esta revista. Normalmente son revistas, son artículos de narrativos, que bueno, si bien puede estar sesgado, suele ser bastante interesante y bastante potente. Y nos viene a decir, así por el resumen, que los estándares actuales, que son los cultivos de las extinciones, pues lo que hemos hablado antes, consumen mucho tiempo y muchas veces no dan resultados positivos. Si nos vamos a su tabla, si nos fijamos aquí en la parte roja, vemos cómo hay una gran variabilidad en el porcentaje de cultivos. Si os fijáis, del 50 al 30 al 70, o sea, de media tendríamos un 50% de positividad. Esto estamos hablando casi que tirar una moneda a cara o cruz. Entonces, realmente tenemos un problema. De ahí a que, como hemos dicho, pues surjan nuevas tecnologías para intentar diagnosticar, pues en este caso, las queratitis infecciosas, ¿no? Y ahí apareció la PCR, que la PCR pues una técnica bastante potente, sobre todo porque tiene menos tiempo, en general, sobre todo si tú tienes un centro donde tienes disponibilidad de PCR, que es el otro problema, no todos los centros tienen, lo tienes que mandar fuera y al mandarlo fuera pues se pierde la muestra, se pierde tiempo, etcétera. Pero en general la PCR, si nos vamos a la literatura y más o menos estandarizamos, nos puede decir que es más sensible, pero a costa de ser menos específica que, que los cultivos, de ahí a que los falsos positivos puedan ser mayores. Por lo tanto, empiezan a salir artículos que dicen, bueno, pues vamos a intentar combinar ambas pruebas, ¿no? Método de PCR y método de cultivo y lógicamente pues van a aumentar las tasas de aislamiento, van a aumentar las tasas de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo. Pero bien, la PCR, aunque es muy importante, lo utilizamos
bueno, no todos los días, pero en la práctica, por lo menos de córnea, se utiliza mucho. No, como dice este autor, que la recomiendo, también en el American Journal todos los años sacan un editorial que es el Memorial de el Edward Jackson, y hace, creo que fue 3 o 4 años, se lo dieron a este autor que, que toda su carrera investigadora se ha basado en el desarrollo de técnicas moleculares, sobre todo en la PCR. Y dice esta frase tan bonita, ¿no? Que aunque es una técnica notablemente poderosa, todavía tiene deficiencias. ¿Y por qué? Porque da falsos positivos, como he dicho, por la contaminación. Muchas veces al tomar la muestra la contaminamos. Y esto es importante, no da información sobre el organismo detectado, porque puede detectar organismos vivos y muertos. Y también esto es clave, es una hipótesis guiada. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Nosotros cuando mandamos una PCR decimos PCR para herpes, PCR para hongo, PCR para ameba, pero nosotros tenemos que presuponer un diagnóstico. Entonces tenemos que ir guiando. Y esto es interesante, pero como hemos dicho antes, no estamos abarcando todos los microorganismos. Y sobre todo en queratitis infecciosa, se necesita siempre que se pueda, cuanto más precoz el diagnóstico, mejor. Por un lado, vamos a curar ante el paciente y por otro lado, no vamos a sobremedicar a estos pacientes con toda la batería de fármacos que disponen. Entonces, la idea de esto es, bueno, y si pudiéramos desarrollar algo que no sea una hipótesis guiada, sino que sea una hipótesis libre, o sea, que pudiera abarcar todo, y entonces también pudiéramos entender los cambios que ocurren en la microbiota y en el microbioma ocular y además los pudiéramos cuantificar y monitorizar. Esto es súper interesante. Y que no fuese PCR, no fuese cultivo, no fuese una hipótesis guiada. Ahí empieza el estudio de la microbiota y del microbioma ocular, que como bien has dicho antes, David, está en auge. Si nos vamos a PubMed, que hacemos una búsqueda, si nos fijamos, como en los últimos años ahí está totalmente sesgado hacia la derecha la curva. Hay un aumento de publicaciones, estamos hablando de 2024, pues ya en 2025 pues ya empiezan a salir también nuevos artículos. O sea que hay un interés en el estudio de la microbiota y el microbioma ocular. Y aquí lo que me has comentado antes, ¿no? Bueno, microbiota y microbioma, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Pues de nuevo me gusta recomendar ciertos artículos, de nuevo este del Survey, publicado por grandes autores, los cuales se involucran algunos españoles, que, aunque hablan de toda la tecnología, nos diferencian muy bien estos dos conceptos, ¿vale? El microbioma sería el material genético de los microorganismos, ¿vale? Ya sea bacterias, hongos, etcétera, lo que quieras. Y la microbiota son los microorganismos en sí. Muchas veces los confundimos y lo leemos en artículos científicos y se mezclan. Yo creía que era lo mismo, tal cual. Claro, exacto. A ver, cuando habla uno rápido y tal, se podría entender que es lo mismo. Pero si nos ponemos en plan científico y en plan concepto, esta es la diferencia, ¿vale? Si lo queremos decir específicamente bien, tendríamos que hablar de microbiota para hablar de los microorganismos y de la microbioma del material genético. ¿Y por qué? Porque en teoría tú podrías llegar a estudiar y podrías llegar a priori a modificar no solo el microorganismo, sino el gen de los microorganismos. ¿Me entiendes? Y esto es súper interesante. O sea, tú, de tu microbiota autóctono podrías llegar, a priori, según dicen algunos autores, a modificar genéticamente los microorganismos de esta microbiota. O sea, iríamos como más allá en el estudio. ¿Lo entiendes? Sí, Esto es bastante interesante. Pues bien, cuando estudiamos microbiología y lógicamente pues este tema de la microbiota, hay que también tener en cuenta una serie de índices que empezamos a ver en los artículos científicos y que más o menos hay que intentar entender. Y uno es el de diversidad, que lo tenéis ahí, ¿no? Que es, pues, cómo de diferentes son los tipos de especies que vemos, o sea, los tipos de bichos, los tipos de microorganismos que vemos en un ambiente específico, ¿vale? Si hay más o menos diversidad, se puede tener 100 microorganismos, pero son todos iguales, o hay variedad de microorganismos. Y otro concepto que se parece mucho al de diversidad, pero que va un poco más allá y se lee mucho en literatura y se utilizan en todos estos estudios que hacemos, es el índice de Shannon. Que aparte de la diversidad, habla de cuán abundantes y cuán uniformes son estos microorganismos dentro de cada comunidad.
Esto es importante tenerlo en cuenta. Y dentro de las diversidades hablamos de diversidad alfa, beta y gamma, ¿vale? Bueno, la diversidad alfa es la diversidad local y podemos extrapolarlo a lo que queramos. Yo, por ejemplo, cuando estoy en alguna conferencia y si estamos, por ejemplo, en una sala, ¿no?, de conferencias de un hotel, pues podemos poner ejemplo, la diversidad alfa sería pues la que hay a lo mejor en el atril, ¿no? Estoy ahí en un atril, tengo aquí mi laptop y digo, bueno, aquí hay una serie de microorganismos. La beta sería pues la que hay en toda la sala, por así decirlo, más o menos. Y la gamma, pues la que hay en todo el hotel. ¿Vale? Tú lo puedes extrapolar a lo que uno quiera, depende del objetivo que tú le vayas poniendo. ¿Lo entiendes todavía? Esto es que es interesante e De importante acuerdo. también. ¿Vale? Sí, sí, sí. A veces Vale. que se quede grabado y se quede bien. Vale, y otro concepto importante dentro del tema este, yo entiendo que la gente, no, ya no solo los oftalmólogos ni los médicos, sino la población en general, pues ha escuchado, ¿no?, el tema este de la microbiota en la barriga, ¿no? De que se habla, por lo menos en España, tomamos Ujú. ya muchos bífidus y tal, que regula el intestino, regula la microbiota, incluso ahora para los bebés también hay, ¿no? Eso es así, ¿no? Te estás conmigo, ¿no, David? Sí, 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 claro. Eso de hecho es como lo Ah, más común de lo que se ha exacto. hablado últimamente. Pues ahí está el concepto, ¿no?, del balance de los microorganismos buenos y malos, ¿no? Entonces, si nos fijamos, este estudio que está publicado en Nature, que es donde hablamos del proyecto del microbioma humano, pues nos habla del individuo healthy, ¿no?, sano, que tiene, si os fijáis, en el cuadrito de abajo hay una gran diversidad de microorganismos. Están todos, hay muchos, y están como una simbiosis, por así decirlo. También los conceptos del Ujú, colegio, ¿no? Tengo mucho, ujú, tengo un elefante, pero tengo un pájaro y ahí están los dos en simbiosis, ¿no? Y ahí está todo equilibrio en la naturaleza. Y en el paciente enfermo, donde hay, si os fijáis, hay un aumento de ciertos microorganismos, ¿no? Por ejemplo, los amarillos han aumentado a costa de que haya disminuido otros. Ese es el claro. concepto de disbiosis, ¿vale? Baja unos microorganismos y suben otros, o sea, ya no hay un balance. Este es el concepto que puede llegar a generar enfermedad para ciertas patologías. En el colegio o en la universidad hablábamos, por ejemplo, del Clostridium difícil, que es la típica pregunta en el examen de medicina del MIR, Ujú, y es para pacientes que se toman antibióticos, entonces le baja la carga de microorganismos, por así decirlo, sanos, que ellos dicen, en la barriga y sube otro, sube el Clostridium y genera una enfermedad. Pero es que el Clostridium lo tenemos, ¿no? Pero ya no está en ese balance. Ese sería el concepto de disbiosis. Bueno, y todo esto nos lleva a que empiezan a investigarse y a descubrirse una serie de ejes, como le llama el eje intestino-ojo, que parece que cierta disbiosis intestinal, este desbalance de la microbiota puede, bueno, pues por a nivel ujú. sanguíneo, a nivel torrente circulatorio, puede provocar enfermedades en todo el cuerpo y lógicamente en el ojo. De hecho, se ha visto cómo parece, pues eso, que disbiosis intestinales podrían estar asociadas al desarrollo de diferentes patologías. No solo hablamos de infecciones corneales, sino degeneraciones maculares, predisposición a diabetes general y por lo tanto diabetes retinopatía diabética, síndrome de Sjögren. Esto está súper interesante y cada vez se está investigando más. Yo de la parte del polo posterior me dedico Oh, menos, pero bueno, sí que hay algunos estudios empezando a ver correlaciones. Lógicamente se necesitan más estudios, pero es interesante, es bastante interesante. Y de hecho otro concepto que se está viendo ahora es el concepto del eje no solo intestino-ojo, sino intestino-ojo-cerebro, ¿vale? Está todo conectado y como factores externos, como pueden ser los factores epigenéticos, la dieta, ciertos fármacos, etcétera, el ejercicio, y ahí vamos a hablar luego, pueden generar pues o una simbiosis o una disbiosis en el sentido lo que hemos estado hablando, ¿no? Puede generar un desbalance y provocar ciertas enfermedades. De hecho, hay autores que ya hablan de la microbiota intestinal como el órgano invisible. Ciertas, como hemos dicho, ciertas disregulaciones, pues podrían llegar, por lo que hemos dicho, factores externos que generan algo interno, pueden provocar patología pues, sistémica y, lógicamente, afectación del ojo. Ya, fundamentalmente superficial, pero como hemos dicho, también de otras patologías. Y este es el estudio que tú interesante. has comentado antes, que publicamos recientemente en una revista bastante importante, y nosotros lo que hicimos es, en base a una muestra y unas pruebas que ya habíamos hecho para estandarizar lo que era la microbiota del cuerpo humano sana, pues vimos
que a pesar de que creamos una serie de clúster, que luego lo vamos a hablar, de familias, perdón, vimos cómo la microbiota de países entre España y Italia era diferente. Si os fijáis, la diversidad era menor en los italianos que en los españoles. Eso puede ser que sea justo donde tomaron las muestras ellos o a saber. Pero es que también es interesante cómo pacientes porque no solo le pasaba una serie de test, si hacían deporte, no hacían deporte, etcétera, también, bueno, otra serie de cuestiones, y vimos como que hacer o no deportes podría también alterar la diversidad de la microbiota ocular. Pues bueno, esto luego se podría seguir investigando, ¿no? Esto es lo que hemos dicho siempre, son primeros pasos. Y si hablamos de biosis, como hemos dicho, sí que cada vez, y ya parece que está bastante establecido en el síndrome de Sjögren. ¿Vale? El síndrome de Sjögren, que todos sabéis que es una enfermedad sistémica y que lógicamente con una gran afectación de la superficie ocular por el ojo seco, sí que se ha correlacionado, hay ya metaanálisis, ensayos clínicos y tal, estudios bastante robustos, que a mayor disbiosis intestinal, mayor síndrome de Sjögren y mayor afectación de la superficie ocular. ¿Y por qué? Por lo que hemos hablado. Perdemos este balance de microorganismos, de microbiota y de microbioma, y al final genera una alteración de mecanismos reguladores. Recordamos también las células T famosas, ¿no? Y los CD4, unos son los que inhiben a otros, etcétera. Pues vemos cómo a mayor disbiosis en el síndrome de Sjögren aumentan los CD4 y CD8, que recordemos que son las células inflamatorias, bajando las células T reguladoras. Y esto genera inflamación a nivel intestinal y, pues por torrentes sanguíneos, por torrentes linfáticos, etcétera, generan un aumento de la inflamación. Y como hemos dicho, existen metaanálisis ya demostrando la asociación de mayor disbiosis, peor síndrome de Sjögren, a costa de una menor diversidad, ¿vale? Lo que hemos hablado antes, o sea, siempre el concepto de diversidad es importante. Hay menor índice de Shannon, hay menor competencia entre microorganismos, tienden a bajar unos que hacen que suban otros y generan esta inflamación. Nos quedamos, ¿estamos entendiéndolo, David, más o menos? Pues sé que Sí. es difícil, son conceptos nuevos, son conceptos difíciles. Pues bien, todo esto se estudia con la metagenómica. La metagenómica, como hemos dicho ya y hemos repetido, pues a diferencia de los cultivos, PCR, tinciones, que son hipótesis guiadas, la metagenómica es una hipótesis libre. ¿Por qué? Porque estudia todo el material genético que recogemos en una muestra. Como hemos dicho, se empezó en la queratitis infecciosa, pero se ha utilizado también en ojos secos, en uveitis, incluso en marco de ojo, y ahora cada vez hay más patologías que muchos grupos están desarrollando, están demostrando. Pues bien, de manera breve, tal y resumida, podríamos definir que la metagenómica podemos estudiar la secuenciación 16S, que eso es que se amplifica de una muestra todos los 16S, y eso son las bacterias, porque dentro del genoma todas las bacterias tienen una parte común que es común al mundo de las bacterias, y luego el resto ya puedes diferenciar entre diferentes tipos de especies. Entonces aquí expandiríamos todas las bacterias. ¿Qué pasa? Que nos dejaríamos los hongos, las amebas, etcétera. Ahí tendríamos que utilizar en los 18S. Pero si quisiéramos estudiar todos los microorganismos que hay en una muestra, necesitaríamos secuenciaciones masivas que abarcara todos los microorganismos, y para eso utilizamos tecnología que se llama shotgun, ¿vale? O de escopeta. Aquí cogemos una muestra, yo que sé, cojo un vaso y analizo todo lo que hay en el vaso, ya sean bacterias, ya sean virus, ya sean hongos, ya sean amebas. Para eso necesitamos tecnología tipo shotgun. Pues bien, dentro de la 16S podríamos pasar del dominio, esto yo siempre digo, hay que recordar el colegio, ¿no? Los dominios, el reino de las bacterias, los procariotas, etcétera, etcétera. Y podríamos llegar a día de hoy hasta las especies, pero no llegamos bien a los grupos. Y esto es muy importante, ¿no? Podríamos saber que tiene pseudomonas, pero es todavía difícil saber si es una pseudomona tipo aeruginosa, tipo tal. Ahí todavía no se ha perfeccionado tanto la tecnología, aunque bueno, se podría llegar. Si quisiéramos combinar, pues podemos utilizar 16S y 18S, o pues ya si tenemos la oportunidad, pues estudiamos todo el microorganismo. Por ejemplo, esto es un artículo, se publicó de mis compañeros en el American Journal Case Report, un paciente que tiene una infección, que se sabía que era una infección, pero no se sabía lo que era exactamente, daba todo negativo, se le hizo un shotgun y se diagnosticó.
Si os fijáis, aquí tienes pues una serie de microorganismos. Ahora ya uno como médico pues tiene que empezar a valorar qué tipo de microorganismos cree que puede ser más frecuente. ¿Vale? Entonces, ¿cómo Carlos, se hace? y por Dime. ejemplo, perdón que te... Ah, justo, Sí, bueno, sí, vas a explicar a lo mejor cómo se hace el proceso de obtención para hacer el shotgun. exacto. Exacto. El Ok, shock, bueno, es lo que se iba a hace preguntar. claro, se hace cualquiera. Cualquiera sería igual y luego te voy a explicar ahora, ¿vale? Entonces, imaginaros que tenemos una úlcera infecciosa, que es como lo que hemos dicho con lo que empezamos. Entonces, yo veo esta úlcera y le tomo una muestra. En vez de hacer en la muestra, tú le puedes tomar una muestra si quieres para PCR o para cultivo, lo que sea, pero lo podemos hacer también para la metagenómica, ¿no? Nosotros antes lo utilizamos una membrana de inversión conjuntival, aunque ahora lo hacemos con un swab, como los swabs normales para obtención de úlcera. Es muy parecido, se toma con el escobillón, raspa en este caso pues la córnea y va eso tiene una especie de, bueno, de medio de cultivo y tal y cual de almacenaje. Y esto se manda a un laboratorio, ¿vale? Nosotros lo mandamos a día de hoy a Italia, a un laboratorio que se llama Biolab, y ellos hacen la extracción del ADN. Entonces aquí es donde tú le tienes que decir si tú quieres que se analice vía 16S, 18S o shotgun, ¿vale? O sea, lo primero sería lo mismo. Luego tú tienes que hablar con el laboratorio. ¿Por qué no se hace siempre shotgun? Pues porque es mucho más difícil, tarda más y vale mucho más dinero que un 16S, ¿vale? Esta es la idea. Entonces ellos ya extraen las cadenas de ARN y de ADN y las secuencias, las amplifican y se manda después a analizar a unos bioinformáticos. Entonces esto es un proceso que tiene tres partes, por así decirlo, o cuatro. La obtención de la muestra, el transporte, la extracción que lo hace un biolaboratorio y luego unos bioinformáticos son los que lo analizan. Y en la tarjeta que tú indicas, pues igual que cuando tú estás en el hospital y dices que quieres cultivo, quieres una PCR, lo quieres, tú tienes que indicar, pues si quieres un 16S, un 18S o un shotgun. ¿Vale? ¿Entiendes, David? Va. Sí, 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 perfecto. Vale. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues, por ejemplo, si tomamos muestras tipo swab, pues sabemos que tenemos que tomar muchas muestras, hay que coger mucho tejido pues en este caso de la córnea, y como hemos dicho, algunos microorganismos pues tardan mucho, hasta 30 días, 40 días, 20 días, etcétera. Con este tipo de secuenciaciones cogemos menos muestras. Con un poquito se puede coger y ahí hace toda la extracción del ADN y la secuenciación. Y bueno, como hemos dicho, no siempre todo es lo que parece. La metagenómica pues puede ser útil sobre todo en estas queratitis microbianas que nos dan falsos negativos sobre todo. Y este concepto hay que probarlo. Hay que probarlo y para eso hay que compararlo pues con el gol estándar, ¿no? Como hemos dicho, que aunque sean negativos, en ocasiones son positivos. Entonces, uno de los primeros conceptos se publicó en el Ophthalmology, una serie de casos de pacientes, creo que eran 9 pacientes, no sé si después había alguna tabla más de 10. Y bueno, los cultivos convencionales o los test convencionales pues dan una serie de microorganismos, se hacía esta secuenciación masiva de metagenómica y los resultados eran similares, ¿no? Entonces, y bueno, después empiezan a hacer estudios de qué tipos de secuenciación, si ARN, DNA, el ARN es el mejor, y lo empiezan a comparar pues con los clásicos, ¿no? O sea, ya teniendo los dos positivos y se empiezan a ver cómo la sensibilidad de especificidad pues parece que es mayor con este tipo de tecnología. De hecho, diferentes autores de diferentes países haciendo estudios similares encuentran lo mismo, o sea que la sensibilidad aumenta mucho más si lo comparamos con los cultivos, incluso con la PCR. Nosotros, por ejemplo, publicamos esta también serie de casos en el European, que además está súper citado. Creo que somos el artículo más citado en los últimos años en esta revista, donde, pues, lo mismo, pacientes con cultivo y todo negativo, pero tú le ves que tiene una úlcera y se hizo un shotgun y salía positivo y se trató a los pacientes y se curaron. Allá que, bueno, pues tenga su utilidad. Pero bien, de nuevo, más estudios, más literatura. Esto es que no quiera vender la moto, sino que, por ejemplo, estos son grupos asiáticos, creo que eran de China, y lo mismo, empiezan a comparar, pues, tecnología tipo shotgun, metagenómica, que son estas Next Generation Sequencing, ¿vale? Esa secuenciación de nueva generación, lo comparan con otros tipos de estudios y los resultados son mejores para la metagenómica. También se ha demostrado en endoftalmitis, es interesante si lo comparamos la positividad de este tipo de tecnología versus a los cultivos clásicos, que ese es otro gran problema. Yo no me dedico a la retina, pero bueno, hablando con compañeros me lo comentan, ¿no? Que muchas veces saben que están ante una infección y a pesar de hacer una muestra del vítreo, dan negativo. Con este tipo de tecnología parece que los resultados son mejores.
Esto nos llevó también a estudiar otro de los conceptos que siempre decimos, tiene una infección por pseudomonas, tiene una infección por tal. Pues bueno, parece que las infecciones no solo son de un microorganismo, puede haber un predominio de uno, pero es que existen las coinfecciones, que cada vez se le da más importancia, y aquí solo con 16S vimos cómo hay una presencia significativa de los filos típicos, como podría ser la pseudomonas o los estafilococos, pero también de atípicos dentro de una infección y que hay que tener en cuenta. De hecho, puede ser interesante a la hora de poner tratamiento o de ver por qué no responde ciertos microorganismos. O bien, dentro de la infección, más o menos sería lo que hemos hablado, ¿no? El resumen, ¿no? Tenemos la muestra, tenemos el paciente, toma la muestra, se hace la secuenciación y los bioinformáticos lo analizan, te dan un reporte. Y este es el tema, ¿no? Que yo lo que creo que hay que mejorar, porque el reporte muchas veces es complejo. Oye, te da un montón de microorganismos y ahora el oftalmólogo o el médico en particular tiene que decir, oye, ¿y ahora qué trato, no? Y ya trato a mi paciente. Yo creo que esa última parte también hay que simplificarla y ahí estamos, porque es que si no es muy difícil que esto se estandarice. Pero el potencial es bastante interesante. Para quien tenga interés de leer algo de esto muy resumido, nosotros publicamos una letter, mi amigo David y yo, hace unos años en La Española, es muy cortita, pero bueno, es bastante fácil de leer y más o menos te hace una breve idea en base también a esta presentación. Pues bien, este tipo de tecnología, ya si hablamos que no solo en infecciones, también lo publicamos en American Journal el año pasado para el preoperatorio de cirugía de catarata, con los antisépticos, cómo ciertos antisépticos podrían o no influir en la carga de la microbiota, si uno u otro, y bueno, es interesante ver los resultados y sobre todo, bueno, que se puede utilizar, ¿no? Que se pueda aplicar. También se ha aplicado en bancos de ojos, que bueno, también son estudios que no se hacen el día a día. Sabéis que en el banco de tejido, por ejemplo, que trabajo en banco de tejido, pues se le ponen ciertos antibióticos, ciertos antifúngicos, se hacen cultivos para ver que luego las córneas que se trasplantan pues no estén infectadas. Pues bien, se podría ir a más, como se demostró en este artículo, y utilizar, en vez de las técnicas clásicas, utilizar tecnologías pues más avanzadas que nos podrían dar, aumentar los potenciales diagnósticos. Y ya vamos entrando, para ir terminando, en el concepto de enfermedad de superficie ocular, donde, pues bueno, siempre agradecemos al profesor Wilcox y al doctor Ofcam de Australia, que ellos fueron los primeros que describieron que la superficie ocular normal tiene una microbiota estable y poco diversa. Y esto es interesante, lo de poco diversa, porque hablamos de que cuando mayor diversidad, menos probabilidad de infección. Pero el ser humano, pues parece que es poco diversa. Y de hecho nosotros, en mayor muestra, por lo menos a día de hoy en la mayor muestra publicada, pues vimos eso, que sí, que el índice de Shannon y el índice de diversidad era bastante bajo. Y creamos una serie de poblaciones, por así decirlo, sanas, donde vimos que había 9 diferentes tipos de poblaciones sanas, donde en la mayoría, si os fijáis, predomina el estafilococo, como bien se sabía antes por los cultivos, pero bueno, algunos tienen pseudomonas, por ejemplo, y eran sanos, ¿vale? O sea que la pseudomonas no es solo infección, sino que lo tenemos. Pero estos son solo muestras de España y de Italia. O sea, esto, lógicamente, la vamos ampliando y la idea es ir haciendo, pues, actualizaciones. Y, lógicamente, si tuviéramos base de datos inmensas, pues podríamos crear muchos más, ¿no? Pero es interesante. Pero es que Pero no solo hay dices que bacterias. se encontró Sí, pseudomona en pacientes sanos, pues, o sea, no solamente pacientes. Sí, sí, sí. Si os wow. fijáis aquí, el anterior, estos son nosotros definimos como el iCommunity State Type. Esos son tipos porque, a ver, aquí la idea fue pacientes sanos que no tenían ninguna enfermedad, un paciente sano que llegaba a consulta general y se le tomaba una muestra. De hecho, muchas veces éramos nosotros, residentes y tal, se le toma una muestra y después se analizó. Entonces, en pacientes sanos hay gente que tiene pseudomonas, ¿vale? O sea, la pseudomona está dentro de la y si os te fijas, hay un grupo de pacientes que no me acuerdo qué número era, donde se predominan las pseudomonas y no por eso puede ser que tenga una infección, ¿vale? O sea, que lo tenemos autóctono, es interesante. Esto se utilizó con 16S, o sea, solo podíamos saber el reino de las bacterias. Pero es que otros grupos han estudiado también con hongos y se ha visto cómo el hongo también está en la conjuntiva sana.
¿vale? También hay algún paper por ahí que incluso puedes tener amebas, puedes tener ciertos parásitos, etcétera. O sea, estamos hablando de gente que a priori está sana, no manifiesta ninguna patología y tú lo ves, el ojo está sano. O sea, es muy interesante. De ahí ya, bueno, el grupo este es un grupo mexicano, donde publicaba también este review súper interesante, el Carrying Eye Research, donde hablan de la homeostasis, ¿no? De, esto de la microbiota, pero como mecanismo defensor de la superficie ocular. Es súper interesante. Y ya, bueno, nosotros ya para ir terminando también lo publicamos en pacientes con queratocono naif. Entonces, quisimos coger pacientes que tenían queratocono, que sabíamos tenían queratocono, y lo comparamos con la base de datos este control sano. Entonces eran pacientes con queratocono que no tenían antibióticos ni antiinflamatorios, no tenían cirugías previas, esto era clave, ¿sabes? Que no hubieran hecho cross-linking, ni anillos, ni trasplante, ni nada, y le dijimos que no hubieran utilizado lentillas unos días antes. Pues bien, la metodología es lo mismo. En este caso, nosotros muestra de conjuntiva en lugar de la córnea, ¿vale? En lugar de la córnea para ver la superficie ocular más que de la córnea puro. Lo demás era igual. Y si nos fijamos en los resultados, pues vimos, si comparamos en el grupo control, la diversidad, si os fijas, era mayor en el grupo control que el de los sanos que en el de queratocono. O sea, que la diversidad en el grupo de queratocono era menor. Y esto es interesante. Luego, el patrón de agrupamiento de los microorganismos, si os fijáis, en el control era mucho más diverso que en el del queratocono. Esto también es interesante. Y este sí que es súper interesante. Vimos cómo los estafilococos, que a pesar, si recordamos, que era el grupo predominante en toda la población sana, también era en el queratocono, pero era mucho menor que si lo comparamos con la población sana, en el queratocono. O sea, el queratocono todavía predominaba el estafilococo, pero era menor que la población sana. Y luego vimos que estos dos microorganismos pues eran más frecuentes en queratocono. Sobre todo, la Ralstonia lo vimos que era más frecuente en Italia, en España no tanto, pero en general estos dos se vio que era más frecuente en queratocono. Pues bien, lo que nos ha hecho mucha ilusión es que este año se ha publicado este artículo pues de un grupo hindú donde nos viene a demostrar lo mismo, que la microbiota de los pacientes con queratocono es diferente a los pacientes sanos. Les pueden salir otros microorganismos, pero es diferente. Pero sí que vemos que en el grupo que tiene queratocono más avanzado, los estafilococos de nuevo eran menores. Fíjate, estafilococo es la pseudomonas. O sea, es interesante, o sea, que es que existe algo, no es solo el rascado tal y cual, o sea, que existe algo. De hecho, pues como orientaciones futuras, pues puede ser que la microbiota también esté involucrada en el desarrollo y la progresión de la enfermedad. Entonces, a lo mejor comprender esta microbiota pues puede cambiar tratamientos actuales, sobre todo en estadios más iniciales, que es lo que yo considero, pero necesitamos más estudios de seguimiento, más estudios que no sean solo 16S, sino tipo shotgun, etcétera. Y otro de los estudios que publicamos también recientemente fue en cavidades anoftálmicas, que a priori pues tendría sentido, pero quisimos analizar y vimos que sí, porque efectivamente, aun pareciéndose bastante, sí que había una diferencia de relativa abundancia entre los pacientes con su ojo normal y con su ojo en la cavidad anoftálmica en la superficie ocular. O sea que esto es una línea de investigación del doctor Zamorano, que su tesis doctoral se está basando en el ojo seco en la cavidad anoftálmica. Hizo un ensayo clínico, una revisión y publicó este también. O sea, porque dice que estos pacientes pues se quejan de ojo seco porque tienen conjuntiva. Y bueno, estamos viendo eso, que también existe una diferencia de la microbiota. Y bueno, ya para terminar, vemos que la microbiota pues también influye en las lentes de contacto. Nosotros tenemos en review otro artículo, pero hay ciertos grupos donde vienen que pacientes con lentes de contacto tienen una microbiota diferente a los que no utilizan lentes de contacto. Aumentan, por ejemplo, en las lentes de contacto, si te fijas, aumentan las pseudomonas, que pueda predisponer a la infección. O sea, que a lo mejor hablamos que es que las pseudomonas no es que se pega a la lente de contacto, sino que es que cambia la conjuntiva, genera esta disbiosis. De hecho, otros grupos vienen a decir lo mismo, empiezan a encontrar cómo aumentan las pseudomonas, porque parece que la lente de contacto, la pseudomona la tenemos más en el borde de los párpados, y el propio parpadeo con la lente de contacto empieza a generar esa disbiosis, que es lo que hablamos, ¿no? Que hasta que llega el punto de ¡pum! Y ya entra la infección. O sea, que lo tenemos nosotros, pero estamos generando esa disbiosis. De hecho, una de las ideas que tenemos nosotros es intentar llegar a predecir cuándo va a ser más frecuente que tenga una infección por pseudomonas si tú te vas a hacer. Pero claro, habrá que ir haciéndose test pues cada X tiempo y eso pues vale mucho dinero. Pero imagínate,
tú lo vas bajando, oye, mira, te está subiendo ya mucho la pseudomonas, pues deja de utilizarla o cambia de lentilla o lo que sea para bajarte un poco y equilibrártelo y ya que no vuelva, no te salga la infección. O sea, imagínate si eso se llega a hacer. Y de hecho, otro grupo también, en este caso creo que era chileno, también publicó un review en La Española sobre este tema, muy interesante. Pues bien, ya de verdad para terminar, nosotros lo hacemos a través de esta empresa que se llama iMetagenomics y bueno, yo tengo ciertos conflictos de interés porque tengo una mínima participación, pero sí que estoy dentro del equipo de investigación junto con el doctor Borroni, somos los dos coordinadores. Y bueno, aunque es bastante interesante, yo creo que, bueno, estás conmigo, o espero que estés conmigo, que te parece interesante, todavía no es perfecta, ¿vale? No es una tecnología perfecta, pero como hemos hablado, género en lugar de especie, hay veces que todo este proceso pues, puede generar sesgo desde tomar la muestra hasta que se pierda, hasta que la mandes, no se hace en todos los centros. Nosotros a día de hoy, como tenemos que mandar a Italia, pues tenemos ese problema. Hay veces que pueden no haber microorganismos vivos, sino muertos, como puede ocurrir con la PCR, y sobre todo que faltan poblaciones de referencias para comparar, ¿no? Aunque las estamos creando, se necesitan muchísimo más pacientes y esto es un proceso pues, que tarda mucho tiempo. Pero bueno, ya para terminar, yo sí que creo, y nuestro grupo cree, igual que otros grupos, que, pues, que tiene un potencial de mejorar el diagnóstico y los tratamientos, y sobre todo por esto, ¿no? Porque es una hipótesis libre versus guiada. Se está utilizando en queratitis infecciosa, pero bueno, nosotros lo hemos empleado en queratocono, en cavidad noftálmica, uveitis, ojo seco y más que va a llegar, esperemos publicar más resultados y otros grupos pues están publicando pues sus resultados también con otras patologías y muchas veces pues están todos de acuerdo. Así que nada, muchas gracias, voy a dejar de compartir si te parece. Claro, claro. Y si tienes Súper alguna duda interesante, o algo, Carlos. Muy, muy pues interesante. La verdad es que cosas que yo no tenía idea que tenían relación a ciertas patologías oculares. La verdad, digo, no es que sea desinterés mío, simple y sencillamente te soy muy honesto. No nos llega mucho, creo que a todos este tipo de información. Sobre todo yo que me dedico a la retina, más que nada, estoy un poquito inmerso en la parte interna del ojo, como en la oscuridad del ojito, entonces no ponemos a veces mucha atención en este tipo de problemas y creo que por ahí hubo algunos estudios también, seguramente quizás estás familiarizado de superficie ocular en pacientes posoperados, ¿no? Pre y posoperados también, que creo que puede alterar también un poquito pues el curso de ciertas patologías en los pacientes, incluso por la famosa queratoconjuntivitis seca, ¿no? Que es algo bastante frecuente hoy en día. Yo tenía unas preguntas, Carlos, no sé si tengas tiempo de que te las pueda externar. sí. Son preguntas breves, no prometo no quitarte mucho tiempo, pero me pareció bastante interesante eso que comentas de la microbiota y microbioma de la superficie ocular, que ya ahora me queda claro que es algo completamente distinto. Tú habías comentado el eje intestino, ojo, cerebro. En alguno de los estudios, por ejemplo, ahora que comentabas del queratocono, ¿encontraron alguna relación o no se estudió la microbioma y microbiota ocular con la microbioma y microbiota del intestino, por ejemplo, y que tenga ahí un desbalance entre uno y otro? Nosotros no lo hemos estudiado y de hecho, muchas gracias por la pregunta porque me la han hecho otras ocasiones. Estuve en el tifos el año pasado, me hicieron la misma pregunta y la verdad que ni me la había planteado, pero después de me lo preguntó, digo, coño, pues sí que es interesante. Ya me la vuelve a decir y sí que es interesante. No me sé la respuesta, te soy honesto, pero me encantaría saberla y ver si existe un desbalance. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Pues que nosotros somos una empresa muy pequeña, no tenemos muchos fondos, estamos con fondos externos que muchas veces son de nosotros mismos, que han puesto los compañeros ciertos fondos. Y claro, muchas ideas que tenemos, pues no las podemos llevar a cabo por esto. Pero sí que es algo a estudiar. Sí que es algo que puede ser interesante. Dentro del queratocono en particular, vemos que hay una tendencia de que se definió como enfermedad no inflamatoria y ahora parece que se define como enfermedad inflamatoria. Y bueno, pues a lo mejor una inflamación sistémica, ¿no? Porque igual que hay otros grupos que han demostrado que ciertas alteraciones genéticas que pueden alterar las metaloproteinasas de matriz, interleucinas y tal y cual, la han demostrado a nivel genético del cuerpo humano, pues a lo mejor también en la microbiota intestinal de estos pacientes está alterada. Y sí, la idea es que si lo pudiéramos cazar
al principio, ¿no? Pues como se está hablando también ahora de desarrollo de probióticos y prebióticos, pues imagínate si al final tuviera sentido, ¿sabes? Claro. Yo no digo que exista, pero a lo mejor sí. Estaría muy interesante saberlo. Te lo comento porque tengo justo un hermano que es gastroenterólogo y yo como oftalmólogo, pues digo, sé que hay muchas relaciones y puede tener cierto sentido en un uveitis, ¿no? Por ejemplo, enfermedad de Crohn, de Cusi, que está pues bien descrito que pues está relacionado a enfermedades inflamatorias oculares, pero no me lo podría imaginar o no tenía idea de la superficie o microbioma de la superficie del ojo, ¿no? Con el Sjögren está súper demostrado, como hemos Okay. hablado, sí que se ha visto que a mayor disbiosis intestinal, peor enfermedades de Sjögren sistémica y por lo tanto peor afectación de la superficie ocular. Eso sí que hay literatura que lo respalda. Okay. Y en estos casos, cuando toman la muestra de los microorganismos intestinales, lo hacen a través de alguna biopsia por colonoscopía, por ejemplo, y hacen lo mismo que tú haces de la tecnología del shotgun, por ejemplo, y del 16S, Pues 18S, o es eh, distinto ahí. no lo sé cómo lo hacen ellos, la verdad. No sé si lo hacen. Okay. Creo que sí que lo hacen con biopsia, pero también creo que con muestra de heces fecales, ¿eh? De hecho, Okay. existe el trasplante de heces fecales, también Sí, sí, existe. sí. Y también ahí se ha demostrado que el trasplante de heces fecales, pasa que son series muy cortas, ¿eh? A ciertos pacientes que lo hacen lógicamente por los gastroenterólogos, pero han Ujú. mejorado también a nivel ocular Claro, la claro. patología, o sea que, pues eso es lo que hablan ¿no? Del intestino, como la microbiota, el intestino, como te he dicho, el órgano invisible, perdón, ¿no? Porque, Ujú. hostia, que es Claro. que aquí yo cuando leí ese artículo en American Journal y luego en algún review que ha salido nuevo, dices, joder, ¿cómo puede ser eso y que te mejore? ¿No? Porque existe, ¿no? Estos ejes, ¿no? Eje ojo-cerebro, intestino-ojo, intestino-cerebro. Y bueno, es que te queda, tú los Wow. lees y dices, esto me parece ciencia ficción, ¿no? Te lo tienes que creer Sí, o no, sí, sí. pero es interesante. Incluso para relacionarlos con enfermedad de intestino irritable y darles terapia a los pacientes, ¿no? Que también a lo mejor tenga algo que ver. Creo que Eh, todo suma, creo que todo va a contar aquí. sí. Carlos, unas otras preguntitas así súper leves. Em, Normalmente, por ejemplo, tú has visto o han analizado el uso de povidona iodada, por ejemplo, que lo Mm. usamos muchísimo para cirugía ocular y para inyecciones intravítreas. ¿Han estudiado algo si esto puede alterar un poquito la microbioma y microbiota ocular y si esto pudiera tener un impacto negativo o positivo en el ojo? En teoría, en el artículo ese se vio que era comparado la povidona iodada con la clorexidina. Es un estudio que nosotros participábamos con sponsor, por así decirlo, no lo llevamos nosotros a cabo, pero sí que había un impacto. Creo que era la clorexidina bajaba un poco más la microbiota versus a la povidona. ¿Esto qué significa? ¿Que es mejor? No te diría eso, porque claro, aquí tenemos que saber el tema de lo que hemos comentado, ¿no? El desbalance. O sea, yo tengo también mis teorías y Ujú. mi incertidumbre, sobre todo con todos los antisépticos, porque a lo mejor ponértelo antes de la intervención está claro que ha demostrado disminuir la incidencia, ¿no? Pero sabes que hay ciertos fármacos que se están poniendo ahora, por lo menos en España, todos los días, como para bajar la blefaritis, que son antisépticos, ¿no? Cloruro ozónico, bueno, otro así, antiséptico de diario. Tengo yo mis dudas si eso de manera crónica es bueno o es malo, porque Ujú. sabemos que tenemos una microbiota que, como hemos dicho, tiene que estar en una simbiosis. Si yo le bajo Ujú. mucho la carga de microbiota y microbioma, a lo mejor pueda generar mecanismos oportunistas. No lo sé todavía, pero me da que pensar, ¿vale? Me da que pensar. Claro, claro, En eso. este estudio lo que se vio es el estudio, pues cómo influía, ¿no? A nivel metagenómico. Pues sí que se vio. De hecho, todavía se podía, según después hablando con los bioinformáticos, haber hecho otro tipo de análisis más funcionales y tal y cual. Pero sí que si quieres te puedo compartir el artículo. Si después lo quieres, no sé, meter en el podcast o algo, Claro, te lo comparto, ¿vale? claro, podemos En poner el El de link. American Journal.
Sí, podemos poner el link en la descripción del video ya que esté publicado para quien quiera indagar un poquito más de esto, porque pues sí es algo muy común que se usa en todo el mundo, ¿no? La purina iodada es gold estándar en todo el procedimiento oftalmológico Claro. quirúrgico y no quirúrgico, ¿no? Sí, Y también, pues por ahí leí otros artículos del tratamiento de blefaritis, ¿no? La inflamación sí. del borde palpebral. ¿Ustedes han hecho algo en relación al borde del párpado? ¿Crees que tenga No, algo que ver también? sí, creo No? que tiene que ver mucho y me interesa mucho, pero no lo hemos hecho. No lo hemos hecho, pues por lo que te digo, eh, siendo totalmente, abriéndome honesto, por el tema económico, ¿sabes? Hicimos una serie de Claro. estudios, hay que economizar y tenemos también todavía, por ejemplo, hemos estudiado pues, tesis doctorales de diferentes doctores que todavía tenemos, por ejemplo, fibrosis quística, pacientes con fibrosis quística pulmonar, que se vio que tienen más alteraciones de ojo seco, también le tomamos muestras y también hay una alteración a nivel de la microbiota ocular o incluso en pacientes con síndrome de Steiner, ¿sabes? Mm, Pero ¿qué pasa? Que eran líneas de investigación de ciertos doctorandos, pues bueno, pues ya lo metimos ahí. Pero claro, esto que es mucho más frecuente, pues no lo hemos estudiado, ¿sabes? Estudié el ok. queratocono porque lo tengo en mi práctica clínica diaria, pero no estudié esto. Pero sí que intuyo que tiene que ver, que tendría que haber una manifestación de la microbiota. Está claro y para mí me sería súper interesante poder analizarlo, pero súper, súper interesante Mm, porque en principio, o sea, tiene muchísimo sentido, ¿sabes? Porque al final no deja de ser, ¿sabes? Un algo que tenemos, o sea, una sí, pues, microbiota que tenemos aquí, que cuando genera una inflamación, pues puede ser que, pues que la inflamación sea por eso, por una disbiosis, ¿sabes? claro, claro, claro. Y de hecho El también, artículo este, perdón, que te me comentaba antes de la povidona era comparar povidona al 0,6 respecto a clorexidina, ¿vale? Al ok, 0,02, ¿vale? ok, ok, A lo mejor no es la povidona la concentración, porque existe una serie de povidonas más ajá, menos concentrada, ¿vale? Hay un fármaco por aquí por Europa, bueno, más que un fármaco, un antiséptico, pero que no el de uso normal. Y bueno, pues se mm, vio que eso, que había mayor reducción de la carga microbiológica con la clorexidina al 0,02, pero no hay una alteración taxonómica general. Pero bueno, más pues como ok, estudios de base, más de base, que tampoco es del día a día. Pero bueno, te lo puedo ya. compartir. Interesante, claro que sí. Te preguntaba lo de la blefaritis porque igual por ahí leí algunos artículos que a lo mejor seguro lo has visto del manejo de blefaritis crónica en pacientes que como que no responden muy bien al tratamiento de ojo seco y ya ves que está descrito que se puede dar algún antibiótico, la famosa doxiciclina Sí, o incluso ahora también en gotas, pero también sí, hay una sustancia, aquí en México digo, no tengo conflicto de interés, que se llama microdacin, que tiene una mezcla entre agua, cloruro de sodio e hipoclorito de sodio y ácido hipocloroso, ¿no? Que creo que sí existe así tal cual como ácido hipocloroso, hipoclorito de sodio, y se hicieron varios estudios comparando el paciente sprayando o poniendo atomizaciones en el párpado con los ojos cerrados y hubo una mejoría significativa de la sintomatología y de todo. Eh, ¿Tú has visto algo relacionado a esto? ¿Crees que tenga un efecto positivo? Esto es lo que te comentaba yo. El ácido hipocloroso, que en España se llama Ocudox, creo que es parecido, eh, para episodios agudos, yo sí que creo que puede tener sentido, porque episodios agudos donde demos por hecho que hay un aumento de la carga microbiológica que te pueda caer, pero que para el día a día es lo que yo no sé. Para el día a día como Para higiene, ¿no? ayudar, Como higiene claro. palpebral que hablamos de las toallitas, una cosa es una toallita que tú puedas limpiar, otra cosa es un fármaco que puede ser el ácido hipoclorósico o en otros componentes, como se llama aquí el ozones, que es el ácido ozoénico, que te baja, teóricamente baja la microbiota, ¿vale? Bueno, de hecho hay artículos demostrándolo. No sé si bajar la microbiota de manera crónica puede llegar a ser bueno o no, ¿sabes? Mm, En fase ujú, aguda, igual que tengo, como tú has dicho, yo tengo un episodio de blefaritis aguda o disfunción de glándulas de mibomio y le pone una doxiciclina. Hay un ensayo clínico muy interesante en JAMA, publicado hace 2 años, de doxiciclina oral versus acitromicina oral, y donde se demostraba el beneficio. ¿Y por qué? ujú, Pues
pues por el efecto antiinflamatorio, pero lógicamente da que pensar que ese efecto antiinflamatorio está en base a que estoy bajando ciertos microorganismos. Pero Claro. son periodos, no son de durante un año. Ujú, Estamos a lo ujú. mejor hablando, la citromicina eran 3 semanas, doxiciclina eran 6. Pues al final estamos hablando de lo mismo. Ahora, mi duda con estos fármacos antisépticos que ellos lo venden para utilizar de manera crónica es, ¿realmente de manera crónica lo tenemos claro? ¿Sabemos si va a ser bueno? ¿Sabemos si va a generar un desbalance en esta microbiota ocular? Esa es mi duda. Claro, interesante. Ya se verá. Ya saldrán más artículos y más información a la luz. Perfecto. Oye, ¿y las gafas, los lentes influyen? ¿En la microbiota? Sí, Los lentes no lo he leído, no lo he leído. Las lentillas sí, las lentes de contacto sí. sí, pero por La ejemplo, gafa, las gafas que a lo mejor funcionan como una barrera del micro o del ambiente donde el paciente esté, ¿crees que tenga alguna influencia en? Porque me parece interesante, por ahí creo que había un artículo en la pandemia de COVID-19 y se demostró que cierto personal médico que usaba gafas en su sí, vida diaria tenía sí, menos probabilidad de contractar COVID, de contraer COVID, sí, creo por que la por ahí. barrera, ¿no? Sí, entonces no sé si esa barrera a lo mejor, digo, porque hiciste ahorita, comentamos uno de los artículos más recientes, es de la microbiota entre españoles e italianos, ¿no? Sí, Entonces, a lo mejor tenga que ver quizás el ambiente o la situación geográfica de cada paciente, porque pues hubo sí. una variación. Entonces, no sé si a lo mejor eso pueda influir en que si tú te pones una barrera mecánica como las gafas, pues a lo mejor tengas una interacción distinta con tu ambiente, ¿no? No lo sé. No sé Pues, tú qué pues, opinas. pues, podría ser interesante punto de vista. De hecho, lo de la variabilidad geográfica, yo sí que creo que existe. Y ese es el tema, que nosotros publicamos con 2 países y dentro de 2 países estamos hablando de una población que era del hospital donde yo estaba, que era en Granada, versus a 2 hospitales de Italia. Claro, es muy grande, pero es que estamos hablando Ujú. de 137 muestras de 2 países, pero son 2 centros o 3 centros versus al mundo. Yo creo que igual que existe, pues no, lo típico que te dicen, yo me voy ahora a México y bebo agua y me pongo malo. Pero tú no, y te vienes a España al revés, ¿no? Porque estás acostumbrado y estamos los dos sanos. Bueno, pues eso tendrá que influenciarse así también en la superficie, lo de las barreras y tal, pues puede ser, porque es que también, por ejemplo, nosotros porque no lo ponemos en las muestras sin anestésico, porque también hay algún artículo, que es verdad que son series de casos, donde que una simple gota de anestésico puede diluir un poco y alterar el microbioma. Entonces, pues a lo Ujú, mejor tener ujú. unas gafas, pues también te está alterando. El problema de todo esto es que hay tanta variabilidad y tantas variantes, ¿sabes? Que es muy Claro, difícil saberlo todo y estudiarlo, pero puede tener sentido. Ahora, lo del tema del COVID, yo creo que también eso al principio, después ya todo el mundo se quitaba las gafas y tampoco se vio claro, tanto eso como que no se sabía muy bien del todo. Pero bueno, no te digo que no, ¿eh? No te digo que no. Me parece una lente de contacto sí que lo veo que al estar rozando continuamente, ¿vale? El roce continuo de la lente con el párpado sí que pueda predisponer. Y yo creo que eso sí que nos está dando información del concepto de la lente de contacto, de que la pseudomona se pegaba a la lente y ujú, generaba infección. Puede ser que no, sino que la pseudomona sea una disbiosis y que el cambio del el parpadeo continuo genere ese desbalance y crezca la pseudomona en base a que baje otra. claro, Eso, en base a los artículos que voy viendo, pues bueno, podría tener sentido. claro. Estaría interesante, a lo mejor tú en tu genialidad quizás se pudiera implementar después un lente de contacto que haga un monitoreo en tiempo real de la microbioma y microbiota de la Claro, superficie, ¿no? eso, Sería muy, muy, pero muy eso sería efectivo. genial. De hecho, lo que te comentaba es que uno de los interés que teníamos nosotros era estudiarlos con usuarios de lentes de hecho, hemos publicado otro nosotros de cómo cambia, pero cómo intentar predecir el que pueda llegar a tener una infección. Eso es muy difícil, pues claro, habría que ver un paciente que no tiene hasta que lo tenga Ujú, la infección, pero sí que si tú vas monitoreando y tú puedes ir viendo, imagínate.
esto que decir me lo estoy inventando al 100%, pues no parezca que sea, Sí, sí, sí. son solo teorías, pero imagínate que yo digo, si la pseudomonas es la enfermedad o la infección más frecuente, el microorganismo, perdón, que genera más frecuente una infección, yo tengo ahora un 10% de tener, porque tengo un 10% de pseudomonas, luego tengo un 20, luego tengo un 40, tengo un 50, 60, pues intentar llegar a un momento de decir, aquí te estás subiendo mucho de pseudomonas, deja de utilizar la lentilla 3 o 4 días para que tu microbiota vuelva a su ser. Porque en base a esos artículos que hemos visto que cómo va aumentando la pseudomonas, pues claro, hasta que llega un punto que sea de no retorno, ¿no? Que esto se vea, oye, ya aquí tiene el riesgo de infección. Bueno, pues vamos a quitarla aquí para que vuelva a su ser. Eso sería súper interesante, ¿sabes? Estaría increíble y monitorearlo también después a lo mejor en otras patologías retinianas también. Claro. Que seguro tiene relación. Muy bien. Pues Carlos, no te quito más tu tiempo, sé que Pues muchas tienes gracias. un día por delante por allá y yo Sí. el resto de la noche por delante acá. Exacto, tienes que descansar. Agradezco muchísimo tu tiempo, la amabilidad, tu disposición de compartir esta información que pues la verdad para mí pues me quitó completamente el sueño, de ser honesto, porque me pareció súper interesante y creo que abre el diálogo a muchísimas cosas y a muchas ideas a un futuro que espero sea más cercano que lejano para innovar en la oftalmología. Y que muchos tienen así como, no sé si existe esa palabra en España, pero como muy, voy a cambiar la palabra, pero es como de lado, ¿no? O sea, muy como olvidado, como lo dan por hecho. Me explico, es como tú haces tu práctica oftalmológica y lo das por hecho y tú has visto, me imagino en España, cómo manejan ciertos casos de conjuntivitis virales y demás con antibióticos de amplio espectro y demás que pues dices, oye, no lo hagas, ¿no? Porque hay algo ahí que esto es como una banderita más a favor de no hacerlo, de ser como un poquito más consciente de no alterar eso en tu ojo. Entonces, pues Totalmente de acuerdo. mil Muchas gracias gracias a ti. que lo hayas compartido. Esperemos seguir colaborando en el futuro. Si necesitas después Genial, hacer un estudio multicéntrico que incluya México, yo estoy con los pulgares arriba para apoyarte en lo que se pueda. Eh, genial. pues lo hacemos, adelante. Y si tienes más ideas o yo te comparto alguna idea que quizás parezca loca, pero que se pueda hacer, pues adelante. Perfecto, pues te lo agradezco mucho. Pues estamos en Gra- contacto entonces y yo gra- encantadísimo, encantadísimo. Pues muchas gracias, Claro que David. sí, Carlos. Gracias a ti. Le voy a